Bueno, ahora sí. La clase de hoy es una clase teórica. Vamos a poner a presentar. Me avisan si se ve o si todavía no se ve. Todavía no, profe. Sí, porque debe ser que no apreté algo que tenía que apretar. Parece que primera clase que voy a dar. A ver si engancho ahora. Ahora sí se va a ver. ¿Ahí sí se ven? Ahora sí. Ahí Bien, sí. lo logré. Bueno. Qué incómodo esto de ver la pantalla y no ver a nadie del otro lado. Hoy vamos a hablar de los panartrópodos. Al comienzo, en la primera clase, creo que fue, hablamos de que los artrópodos estaban más relacionados con otros filas, que son los que veremos hoy. Bueno, hasta hace unos cuantos años, los artrópodos siempre estuvieron relacionados con estos otros dos filas que vamos a ver hoy, que son los onicóforos y tardígrados, incluso con otro grupo más que pasó después a formar parte de los artrópodos, y estaban siempre relacionados entre sí y con los anélidos. Pensando sobre todo por la metamería y algunas otras cosas, y por el sistema nervioso, se los relaciona con anélido entre los articulata. Pero después, más adelante, incluso hasta hace unos 20 años más o menos, que se siguió considerando eso, autores bastante recientes lo siguieron proponiendo como un clado, un grupo monofilético. Y siempre en eso, el grupo más ancestral eran los anélidos. Pero posteriormente, basado en estudios morfológicos y moleculares, se los consideró los anélidos, sobre todo, se los excluyó de este grupo. Y ustedes, bueno, ya hablamos eso también, a los artrópodos, junto con los onicóforos y tardígrados, o sea, en este caso los tres que conforman el grupo de los panartrópoda, están dentro del clado Ecdysozoa. Bueno, ahora vamos a ver algunas características de los onicóforos y los tardígrados. Los onicóforos los encontramos, no tienen una amplia distribución, los encontramos más restringidos a bosques húmedos, son terrestres, mientras que los tardígrados, que son de tamaño muy pequeño, pueden estar en distintos ambientes, siempre que estén rodeados de una película de agua. Hay algunos que son acuáticos y otros que son de lugares bastante húmedos. Pueden estar relacionados con el musgo, los encontramos en las canaletas de los techos también. Acá tenemos la posición de los panartrópoda, o sea, el grupo compuesto por onicófora, tardígrada y artrópoda, dentro de Bilateria, y en este caso, junto con los otros filas que conforman el clado Ecdysozoa, con los Dixífera, Quinorrinca, Priapulida, Nemato y Nematomorfa. ¿Cuáles son los caracteres que nos permiten decir que Panartrópoda es un grupo monofilético? Por un lado, algún componente de su cutícula, la presencia de alfa-quitina, la presencia del hemocele, o sea, el celoma se redujo, ya vamos a ver, y se forma ese hemocele. La presencia de un corazón dorsal
con los ostíolos en los pares, en los distintos segmentos, aunque vamos a ver que hay una pérdida secundaria en uno de los grupos. La excreción por metanefridios modificados, como hablamos cuando al comienzo en quelicerado o crustáceos. Los apéndices u órganos para la locomoción terminados en ganchos o uñas, y el tipo de sensilas que presentan también. Dentro de esto, nosotros vemos que por un lado están los onicóforos, que acá tenemos algunos sinapomorfía, y vemos que el grupo hermano es Tardígrada artrópoda, que es un grupo monofilético, o sea, la relación es más estrecha entre los artrópodos con los tardígrados que con onicóforos. Y esto está basado en la presencia de esas apéndices articulados con musculatura intrínseca. El cerebro en estos tiene las tres regiones que habíamos hablado antes, los tres ganglios cerebroides, o sea, el protocerebro, el deltocerebro, el tritocerebro, la pérdida de la capa de musculatura circular del cuerpo y la presencia de membrana peritrófica en el sistema digestivo, que si recuerdan era esa membrana que se reemplazaba en las mudas y que le sirve para protección del epitelio de abrasiones de distintas, provocadas por distintas sustancias o lo que llega al intestino. Veamos un poco los onicóforos. El nombre onicófora hace mención a que llevan uñas, de onicos uña y foros llevar. Es un filum bastante reducido, bastante poco diverso, se conocen unas 170 especies, si bien ellos en su origen es marino, estuvieron componiendo de la fauna hace entre 600 y 700 millones de años, estaban acompañando a varios otros grupos y eran bastante importantes allí. El tamaño de ellos es variable, de 1,5 a 15 centímetros, por lo general, aunque hay formas de más de 20 centímetros también. Nosotros vamos a ver que el cuerpo de los onicóforos presenta, si lo vemos externamente, da un aspecto aterciopelado, por eso les llaman gusanos aterciopelados, por la cubierta que tiene y una serie de espinas, y la coloración bastante viva que hay en algunos, entonces eso le da el aspecto de aterciopelados. Presenta la cabeza con un grado bajo de cefalización, sí, lo que se observa bien es una fuerte homonomía, o sea, en donde todos los segmentos del cuerpo que le siguen por detrás de la cabeza y los lobopodios, como se llaman, esas estructuras que ustedes ven a los lados, los que le van a permitir la locomoción, o apéndices, son similares, son idénticos en estructura, función y posición. Ellos presentan en la región anterior un par de antenas, que es lo que vemos acá, y después presentan también, siempre en la cabeza, un par de mandíbulas y un par de papilas orales. Esos serían los tres pares de apéndices presentes en la cabeza. Y en el cuerpo vamos a ver de 14 a 43 pares de estas estructuras, los lobopodios, que son apéndices no articulados. Y que aparte no son verdaderos apéndices como en el caso de artrópodos, no tienen musculatura intrínseca. La pared del cuerpo, nosotros vemos que está cubierta por papilas, son como protuberancias, especies de verruguitas, y con escamas en su superficie. Ellos también, bueno, están dentro de los ecdysozoos junto con artrópodos y otros, o sea, crecen por mudas. La cutícula en los onicóforos no está calcificada y está débilmente esclerosada.
A diferencia de artrópodos, en que nosotros en distintas regiones del cuerpo vemos escleritos, que sobre todo hemos visto varios nombres de ellos ahora para este segundo parcial, en el caso de la cabeza o el tórax en insectos. Hemos mencionado varios escleritos, como los de la cabeza o los del tórax. Acá no hay esas placas articuladas. Y después presentan la epidermis. Con la dermis hay músculos circulares, oblicuos y longitudinales. El celoma, como habíamos mencionado, para los panartrópodos está reducido a las cavidades gonadales, y el hemocele es del mismo tipo que hemos visto en los artrópodos. Habíamos mencionado que en la cabeza estaban las antenas, las mandíbulas y las papilas orales. En estas papilas orales se abren unas glándulas que liberan una sustancia adhesiva, son las glándulas mucígenas. Esa sustancia, ya vamos a ver enseguida un video, utilizan esta sustancia, ustedes ven ahí los chorros que están liberando, eso lo utilizan como defensa de depredadores y también para capturar a las presas, a las que van a envolver. Ya vamos a ver en el video cómo actúan. Esos pueden liberar, esos chorros de esa sustancia adhesiva pueden llegar a una distancia de 30 centímetros de donde está el onicóforo. Bueno, viendo el sistema digestivo, vemos que hay primero una región, están las papilas orales que habíamos mencionado, y relacionadas con eso después viene una región anterior, está la boca, está la cavidad prebucal, después sigue la boca y a la que sigue la faringe. Acá presenta las glándulas del limo, hay un par de glándulas salivales que equivalen o serían homólogos a nefridios modificados, metanefridios modificados. Y el intestino presenta una región anterior, una media y una posterior. En cuanto al sistema circulatorio, es parecido o similar al de los artrópodos. La hemolinfa no tiene color, no tiene pigmentos, y acá aparecen los canales hemales subcutáneos, que son canales que están por debajo de la cutícula. Esa es una característica de los onicóforos. En cuanto al sistema respiratorio, presentan tráqueas, pero estas no son homólogas a las que hemos visto, ni las de arácnidos, ni las que vemos en los Atelocerata. Son tráqueas, ustedes ven acá, esta sería la pared del cuerpo, está el espiráculo, son espiráculos abiertos, hay un atrio, y después lleva a las ramas de las tráqueas, que no son bastante cortas, entonces están distribuidas a lo largo del cuerpo, en los distintos segmentos se encuentran. Bueno, como hemos dicho, no son homólogas a las de los artrópodos. En cuanto al sistema excretor, ellos pueden presentar dos tipos de estructuras. Por un lado, los nefridios o metanefridios modificados, que esos están, en general hay un par por segmento, se van a abrir en la base de esos lobopodios, de esas patas o apéndices. Y están conectados internamente con un saco celomático ciego, o sea, esta vejiga y después el sáculo al final. Algo parecido habíamos visto en el caso de arácnidos, en quelicerados. También presentan glándulas coxales, que estas se vierten por presión de hemolinfa y se retraen por acción muscular. Estas están
entre, o muy cerca de la abertura del nefridioporo, de la abertura de esos metanefridios. O sea, a lo largo del cuerpo vamos a ver muchos nefridios y glándulas coxales, y externamente muchos nefridioporos y muchas aberturas de estas glándulas. En cuanto al sistema nervioso, en forma de escalera de cuerdas, del tipo que hemos visto para artrópodos, y de órganos de sentido están mucho más limitados, no hay la variedad que veíamos en artrópodos, la diversidad. Acá encontraremos, hay algunas sensilas, y después tenemos un ojo pequeño que es dorsolateral, está cerca de las antenas, y que es un ojo directo. En cuanto a la reproducción, son de sexos separados, las gónadas son dorsales, de posición dorsal, el tracto reproductivo presenta unas cilias características, y vamos a ver que hay formas ovíparas, ovovivíparas o vivíparas. En general, las formas vivientes son mayormente vivíparas. ¿En qué hábitat los podemos encontrar a los onicóforos? Los encontraremos en ambientes húmedos, generalmente en bosques muy húmedos. Ellos ahí se van a alimentar van a ser depredadores. Para eso es lo que habíamos dicho, liberan esa sustancia adhesiva para capturar las presas. Se alimentan de caracoles, algunos gusanos, termitas, escarabajos, otros insectos. En cuanto a su distribución, vamos a ver que están en la región tropical en la parte de México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, en la región central de África, parte de Asia. Estos puntos rojos, los verdes, los que están marcados en verde, son de la familia Peripatidae, y otra familia que hay dentro de Onicóforo, Peripatopsidae, son los que su distribución está marcada en azul. Están en Chile, parte de Chile, en el sur de África y en la región de Oceanía. Los puntos que vemos acá marcados en rojo corresponden a sitios donde se han encontrado fósiles de onicóforos. Acá vamos a ver el video, van a ver un poco el tipo de vegetación donde se encuentran, y vamos a ver cómo se desplazan y cómo hacen para capturar las presas. Los antiguos bosques fueron colonizados por toda clase de herbívoros mucho antes de que hubiera ranas o lagartos, aves o mamíferos insectívoros. Pero, de todas formas, había cazadores merodeando por la vegetación. Este fue uno de los primeros. Fósiles muy parecidos a él han sido encontrados en rocas con una antigüedad de 540 millones de años. Este es un onicóforo. También ha cambiado muy poco desde que vivía en el mar, y en la actualidad solo se encuentra en bosques húmedos. Normalmente caza de noche, pero las cámaras de infrarrojos nos lo muestran en acción. Unas patas cortas y achaparradas le permiten moverse en absoluto silencio, y se orienta por medio de unos tentáculos largos y sensibles. Es un maestro del sigilo. Este grillo tiene los ojos enormes, pero le es difícil ver qué ocurre a su alrededor. A pesar de que el onicóforo tiene colmillos, ataca a su presa cuando la encuentra con un arma muy especial. El grillo, inquieto, cantea con su larga antena en la oscuridad.
hayan visto cómo, cómo hace para, en este caso, para deshacerse del grillo, de esta langostita que encontró ahí. No sé qué pasó acá. Bueno, ya vemos. En cuanto a... Perdón. En cuanto a la reproducción, el macho deposita un espermatóforo, lo puede depositar sobre el cuerpo de la hembra y la hembra presenta en su hemolinfa unos amebocitos que se encargan de hacer que ingrese trasladarlo por la hemolinfa a esos espermatóforos que depositó el macho. En realidad lo desarman, lo rompen y liberan el esperma hasta que llegue a los ovarios y se produzca la fecundación. El desarrollo entre los onicóforos es de tipo directo. Ellos pueden vivir hasta un promedio de unos 6 años. Y a lo largo de esos 6 años tienen mudas bastante frecuentes, llegando a veces, pudiendo mudar en periodos muy cortos de unos 15 días. Entre una muda y otra pueden pasar 15 días. Bien. Ya habíamos hablado cuál era la relación que había entre tardígrados y artrópodos. Ahora vamos a ver los caracteres propios de los tardígrados, el otro fila que vemos hoy. Por un lado es esa pérdida secundaria de corazón, la pérdida de los protonefridios y la presencia de uñas del par anterior de apéndices que se modifican en estiletes. El filum tardígrada también, bueno, su nombre se refiere a su andar, que es bastante lento, entonces es del paso lento, sería tardus lento o perezoso y gradus paso. También por su aspecto bastante simpáticos y sus movimientos se los conoce como ositos de agua. Son organismos, se conocen varias especies en un grupo más diverso que el caso anterior de los onicóforos, se conocen unas 800 especies. Su tamaño es muy, muy pequeño, van de 0,1 a 0,5 milímetros, y las formas que se consideran gigantes son de 1,7 milímetros. Siguen siendo formas muy, muy chiquititas. Su cuerpo es corto, es homónomo, está débilmente cefalizado, como habíamos visto también en poco cefalizado, habíamos hablado en onicóforos. Acá hay 4 pares de patas que son ventrolaterales, pero estas sí tienen musculatura intrínseca, y terminan en almohadillas adhesivas o en varias uñas. La pared del cuerpo es una cutícula fina que no está calcificada, también se muda. A veces, acá sí podemos encontrar, a diferencia de lo que veíamos en onicóforos, acá sí se pueden encontrar placas esclerosadas en la región, en la vista superficial. No tienen músculos circulares, a diferencia de lo que veíamos en onicóforos. El celoma igual está reducido a las cavidades gonadales y el hemocele es de tipo artropodiano. En cuanto al sistema digestivo, vamos a ver que la boca presenta unos estiletes que son los estiletes orales.
son como especies de agujas que van a succionar. Luego se continúa con la faringe, que está una parte tubular y una parte suctora. La región tubular presenta unas piezas duras, los placoides, en donde se insertan los músculos. Pueden estar en la parte tubular o en la región posterior, en la faringe, en la faringe suctora, que es bien bastante rodeada de músculos. Y luego sigue el intestino hasta que el ano se abre en la región terminal del cuerpo. En estos organismos tan pequeños, el sistema, digamos, no hay un corazón, ya habíamos hablado de la pérdida del corazón, y la hemolinfa va a circular directamente por ese hemocele. Tampoco hay un sistema respiratorio, no hay estructuras respiratorias, entonces el intercambio gaseoso se va a hacer directamente por difusión a través de la pared del cuerpo. El sistema excretor presenta túbulos de Malpighi, que son bastante poco desarrollados, y su estructura es diferente a la de los artrópodos. No son homólogos ni a los túbulos de Malpighi que hemos visto en arácnidos, ni los de los atelocerata. El sistema nervioso sí es del tipo aneliano o artropodiano, es con ganglios segmentarios. Y también como órgano de sentido presentan algunas cerdas sensoriales, algunas setas. No hay ojos bien definidos, hay solo manchas oculares. En cuanto a la reproducción, son dioicos, son de sexos separados. La transferencia de esperma puede ser de diferentes modos. Por un lado, puede ser que el macho deposite directamente el esperma en el receptáculo seminal o cloaca de la hembra, o lo puede hacer también en la cavidad del cuerpo, atravesando la cutícula. Y la fecundación se va a realizar en el ovario. O hay otro modo, que es una transferencia indirecta, en donde el macho deposita esperma, pero debajo de la cutícula, antes de que la hembra realice la muda. Acá, bueno, estos son los huevos, que presentan distintos tipos de ornamentaciones y son muy resistentes a la deshidratación. Acá lo que tenemos es, que vemos abajo es la hembra, y esto es la cutícula vieja. Entonces el macho colocó el esperma, depositó esperma debajo de la cutícula de la hembra, antes de la muda, y antes de que se desprenda la muda totalmente, la exuvia, entonces la hembra libera óvulos y se van a producir la fecundación allí, con el esperma que había depositado el macho. Acá, como en otros grupos, presentan el fenómeno de eutelia, que es el crecimiento de las células por el aumento del tamaño y no por el aumento en el número de células, que es lo que ocurre normalmente. En cuanto al hábitat en que podemos encontrar los tardígrados, tenemos hábitats semiacuáticos o directamente acuáticos. Pueden estar en suelo húmedo, en musgo, en las canaletas de los techos, y puede haber formas a distintas profundidades, tanto marinas como dulceacuícolas. En cuanto a su alimentación, ellos se alimentan de fluidos, succionan fluidos de células vegetales o animales, por medio de esos estiletes orales que me hemos mencionado. La distribución es mundial y lo podemos encontrar en caso de mares,
desde la profundidad de hasta 6.000 metros de profundidad, y en los que están fuera del mar puede ser hasta los 6.000 metros de altitud, siempre rodeados de películas de agua o en superficie, en medio acuático. Acá tenemos un poco un mapa donde nos indica la distribución, es mucho mayor que lo que hemos visto recién para onicóforos, y donde hay muchas especies que tienen son cosmopolitas o tienen una gran distribución, y eso por el pequeñísimo tamaño, y pueden ser transportados por otros animales, hasta por insectos o por nosotros mismos. Ya vamos a ver unos fenómenos que se producen en los tardígrados y que les permite, por los que ellos podían viajar de esa forma sin morir al no estar en medio acuático. Ellos presentan, por un lado, la criptobiosis, que es la condición, una condición que presentan de poder subsistir cuando pierden esa película de agua que los rodea. Ya sea que se encuentren en helechos, en líquenes, en musgos, etcétera, lo mismo lo pueden hacer. Es un estado de reposo que va a estar un tiempo, que puede ser de un tiempo corto, relativamente corto, un tiempo largo, pueden pasar años por ahí en este estado de criptobiosis, y a lo largo de su vida van a pasar van a tener momentos de vida activa y momentos de este estado de criptobiosis. Ellos son capaces de aguantar temperaturas extremas de 272 grados bajo cero hasta 149 por arriba de cero, y también aguantan la radiación ionizante, por ejemplo, mucho más, 100 veces más que lo que podemos aguantar nosotros los humanos. Y también pueden vivir muchísimos tiempos bastante largos en ausencia de oxígeno. Todo esto hace que sean motivo de estudio los tardígrados desde el lado de la medicina y la biotecnología, para poder trasladar los resultados hacia los avances en estos aspectos. Como hemos dicho, bueno, ellos pueden estar en distintos ambientes debido a esta capacidad de supervivencia que presentan. Nosotros vamos a ver distintos tipos de criptobiosis. Según Crowe, en 1975 ya estableció 5 categorías distintas de ese periodo de latencia o este estado de latencia o criptobiosis, según cómo sea la condición en que se encuentra el tardígrado. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, acá arriba, un esquema de un tardígrado en estado activo, y acá un tardígrado que se enquistó. Este enquistamiento no se conoce bien cuáles son los factores del ambiente que lo provocan, pero lo que sí se sabe es que el tardígrado, antes de entrar en este periodo de enquistamiento, en el caso de los que viven en charcas o estanques permanentes, antes de llegar al enquistamiento empiezan a almacenar, a incorporar nutrientes, gran cantidad de nutrientes, tienen el intestino lleno de desechos, luego se produce una muda, pero no la abandonan esa muda. Entonces quedan el cuerpo protegido por tiene una doble protección, tiene como veían, por ejemplo, algo parecido a lo de la pupa coartada, quedan con esa cutícula vieja y toman forma de tonel y no reducen, no pueden pasar un año en ese estado de enquistamiento, sin activarse, sin incorporar más alimento. También otros procesos dentro de otras etapas o tipos de criptobiosis son la anoxibiosis,
que son estados de asfixia. Esto es provocado por bajas concentraciones de oxígeno, entonces el cuerpo empieza a hincharse por pérdida de control osmótico, absorbe agua y puede pasar así unos pocos días. También cuando es por presión osmótica, el cuerpo recibe presiones de alta concentración de sal, por ejemplo, un organismo de agua dulce que va al mar, entonces entra en estado de osmobiosis. Y así puede aguantar bastante tiempo en ese medio que no es una hipersalinidad que no es la que el organismo estaba acostumbrado a su lugar de vida. Los que cuando se producen esas resistencia tan grande a las temperaturas muy frías, hablamos de criobiosis. Entonces acá permite la supervivencia del organismo, tanto en congelación como en el deshielo. Ahí se contrae la cabeza, el cuerpo, las patas, toma forma de tonel y va a pasar en esos estados que pueden pasar muchísimos años así en ese estado. O el estado de anhidrobiosis, que se produce la evaporación del agua que lo rodea, en el caso de las formas semiacuáticas o las terrestres, y una gota de agua bastará para que vuelva a activarse. Unas pocas horas después de entrar en contacto con, aunque sea con una gota de agua, va a lograr reponerse y volver a la vida activa. Si después las condiciones vuelven a ser desfavorables, volverá a entrar en criptobiosis. Y así va a ser cíclico a lo largo de su vida el tema de la vida activa y la criptobiosis. En cuanto bueno, también acá hay algunos que opinan, dicen que hay un caso encontrado en musgos guardados en un museo, conservados en un museo, que de más de 100 años de antigüedad, la muestra de musgo, y que al humedecerlo se activaron algún tardígrado o algunos tardígrados que estaban en esa muestra. En ese caso hablan de que serían 120 años, pero es un dato que lo dan algunos autores, creo que en Brusco y Brusca lo da, pero se lo considera con muchas dudas. Ya con que aguante periodos cortos o periodos de un año o más en estas condiciones extremas y después vuelva a recuperar la actividad, ya es bastante importante. Por eso, las estimaciones del periodo de vida se consideran más entre 7 y 11 años. Eso sí, se ha llegado a establecer bien. Lo otro es un poco dudoso. Aparte de la criptobiosis, pueden presentar casos de ciclomorfosis, como ustedes recordarán, habíamos visto en los cladóceros, dentro de los branquiópodos, cuando vimos los primeros crustáceos en práctico. Entonces, esto se da, por ejemplo, hay un ejemplo de una especie en Groenlandia, en donde se dan esos casos para aguantar. Hay como una fase de invierno y otra fase de verano. Entonces, el organismo no llega a congelarse, se enfría mucho, 20 grados bajo cero, pero no llega a congelarse, aguanta esa temperatura, como en el caso del estado criptobiótico, y después, en la época de verano, cambiarán las condiciones y toma otra forma. Muchas veces en estos tipos de casos, tanto en la criptobiosis como en la ciclomorfosis, se recubre de una cutícula sobre la cutícula original, o en este caso, por ejemplo, se cierra en el sistema digestivo, tanto la boca como incorpora alimento, incorpora nutrientes, se cierra la boca, se cierra el ano, la cloaca, y entran en esos estados bastante largos. Hay algunos tardígrados que pueden presentar los dos, o pueden presentar fenómenos de criptobiosis o de ciclomorfosis, o presentar ambos alternativamente durante su vida.
Bueno, esto es todo. Como libros que ustedes tienen más a su alcance, están Brusca y Brusca y Rupert y Barnes, y también pueden consultar, no sé qué son todo esto. Este libro no creo que lo vayan a conseguir. También pueden ver De la Fuente y, bueno, este artículo de Estrada García, Asensio Rosado y Hernández Dávila del 2017 habla de los distintos casos de criptobiosis. ¿Mm? Eso sí lo pueden encontrar en internet. Si tienen consultas, pueden aprovechar de hacerlas. Profe, he visto que a los tardígrados creo que los llevan al espacio muchas veces para hacer estudios ahí. Como tienen tanto aguante. Hay muchísimos estudios que se han hecho y se siguen haciendo con los tardígrados. ¿Mm? Por toda esa capacidad que tienen de resistir temperaturas bajas, temperaturas altas, el bajo oxígeno, baja salinidad, exceso de salinidad. Es un grupo notable para muchísimos estudios. A pesar del mínimo tamaño que presentan, presentan toda esta capacidad. Luis, ¿tenés ganas de leer las preguntas? Gracias. A ver, ¿qué pusieron? Ahí estoy viendo Dame paciencia, profe, que me anda lenta la computadora. a las 14:19, Lucas Alejo pregunta, ¿puede ser que los tardígrados lo utilizan como experimentos en general? Oh, ya hemos hablado, sí. ¿Por qué se dice que llevan uñas? Milagros Hoyos pregunta. ¿Cómo? Uñas. ¿Por qué se dice que llevan uñas? Tienen, en el extremo de las patas tienen esas uñitas que tienen como estructuras adhesivas y aparte uñas que le permiten tomarse del... Profe, esa pregunta era para el grupo Esa anterior. es para el Claro, me onicóforo. refería a los Parnactrópoda con esa pregunta. Mi cuerpo no le entiendo qué es lo que dicen. ¿Era de los, para los onicóforos? No, en realidad era, claro, para... Sí, profe, para ellos era. Bueno, Porque, digamos... Ellos tienen esos logopodios, esas estructuras que serían las patas, les llamemos, que hemos dicho que no tienen musculatura intrínseca, solo músculos extrínsecos que articulan y permiten el movimiento ese, y también tienen unas uñas terminales. Profe, hay pregunta, ¿qué promedio de vida tienen los tardígrados? Tardígrados, creo que se refiere Brian ahí en la pregunta. Bueno, eso es lo que decíamos, que depende de las especies y depende de los grupos, por lo menos eso hablan entre 7 a 11 años que pueden llegar, pasando esos estados de vida activa y de esos estados de latencia. Y si también preguntan si tiene un límite de resistencia la criptobiosis, como que si pueden estar hasta algún tiempo máximo en criptobiosis o pueden pasar de largo. Son periodos bastante largos, años por ahí. Bueno, ahí tenés el caso ese de los tardígrados del musgo al museo, que hablan de 120 años, pero es un dato que está muy en duda. Profe, con eso también quería preguntar si es como, si ellos pueden entrar y salir de ese estado la cantidad de veces necesaria. No sé si todas las veces, pero por lo menos se sabe hasta unas 20 veces que se ha constatado, ponerle 20 cambios de estado entre vida activa y el estado latente, de vida latente.
Ahí también preguntan si hay alguna molécula en particular en su tegumento que explique esta resistencia. Realmente no conozco, pero bueno, todo eso se está estudiando también. Preguntan si los tardígrados tienen algún depredador natural. Con el tamaño que tienen, más de uno debe ser comido si están en medio de vegetación húmeda o cosas así. Nos podremos comer algunos sin darnos cuenta que lo estamos comiendo, no sé. Por ejemplo, un insecto u otro organismo que esté donde ellos están. Sí, Preguntan también si la el tamaño de los gigantes, de los grandes, es 1,7 milímetros, o sea, imperceptible. Preguntan también si la resistencia que tienen puede ser también porque esté algún sistema ausente. No, creo que no. ¿Que por la falta de sistema circulatorio, sistema respiratorio, ese tipo de cosas? Capaz que a eso se refiere la pregunta. Bueno, puede ser que le ayude el hecho, por ejemplo, pero bueno, son... En otros organismos vemos que carecen de eso y no tienen la capacidad de... Por ejemplo, quien veía una vez pasada el paurópodo, que veíamos hace poco, que carecen de algunos sistemas y no han desarrollado ni ciclomorfosis ni criptobiosis. Preguntan también a qué se refiere ojo directo en onicóforo. Es como un ojo simple, vendría a ser, una cosa así, más o menos. ¿Profe? Bueno, es como una mancha, en los dos casos es como muy reducido los ojos, ¿no? No hay un buen desarrollo de... Profe, ¿la eutelia está relacionada a algún estilo de vida o es solamente algo que surge en organismos como aleatoriamente, no tiene algún tipo de relación con su modo de vida o Creo que otra no, cosa? me parece que no, porque se da en algunos organismos, yo creo que es independiente, no sé bien de qué depende, pero bueno, se da, hay varios dentro del reino animal, organismos que presentan eso. No muchos, pero algunos. ¿Y no lo condiciona en alguna forma el ser eutélico? No sé por qué. No, yo Sí, no pregunto por van a curiosidad, renovar ni no. las células, van a crecer por aumento de tamaño, ese tipo de cosas, pero son células viejas. Luciano, ¿Sí? y no sé, no escuché, o ya has hecho preguntas, vos no escuché. Solamente había aportado lo de que los llevaban a veces al espacio para hacer... Ah, sí. Capaz que vos te has quedado dando vuelta en el espacio y bueno, ya no, por eso. No, sí, estoy escuchando. No, perfecto. También el video este de los animales, se me olvidó el nombre del grupo, que tiraban esta De los baba onicóforos. pegajosa. Sí, ¿Cómo, perdón? onicófora. Los onicóforas. Sí lo había visto yo antes en estos documentales. Ujú. No Sí, sabía sí. que era. No, es muy interesante también eso. Mm. Lástima que acá en la Argentina no tengamos posibilidad de conseguir onicóforos, ni siquiera de verlos. Profe, ¿se sabe el número exacto de células que tienen los tardígrados? Ah, eso iba a preguntar, ¿cómo hacen para ver eso? ¿Cómo estudian eso de que pueden mantener la misma No, cantidad de células? no sé si ya todos tienen el mismo número de células, digamos, si no lo he leído nunca de que haya un número establecido, sino de que crecen por eutelia. No sé si todos tienen un X número de células ya desde que nacen. Gracias.
Ahí preguntan, profe, ¿por qué no están poco representados los onicóforos? Porque están bastante, es hasta ahí, hasta donde se los ha encontrado, no se están encontrando más. Incluso los registros fósiles, a pesar de que dicen que eran importantes junto con trilobita y con otros grupos de la fauna marina, no sé si muy importante, muy frecuente, pero tampoco, ustedes han visto en el mapa, los registros fósiles son bastante, algunos puntos y nada más. En el caso de los tardígrados, si bien son muy chiquititos, pero pueden haber cantidades muy grandes en superficies bastante chicas. De los onicóforos no sé cuántos se pueden encontrar así, por ejemplo, en ese bosque del video, no sé cuánto se puede llegar a ver ahí. Eso desconozco. ¿Tienen más preguntas? No, profe, yo no tengo más. Ahí creo que había una, profe, que decía si esas células originales crecen y no se multiplican, cuando ellos se lesionan, ¿mueren directamente o no, digamos? No sé, tampoco he leído que tengan capacidad de regenerar nada o de cómo curarse, no sé. Desconozco eso, lamentablemente. Profe, en el tema de reproducción, cuando el macho pone el esperma entre lo que sería la última muda y la pared del animal, de la hembra, lo Sí. hace un poco antes de que se realice la muda. Lo hace antes de que se produzca la muda y no lo pone sobre la cutícula, sino un poquito bajo la cutícula. Sí, bajo la cutícula, si no, Claro, no se cosa desprende. que cuando se desprenda esa cutícula, van a quedar, el esperma va a quedar, o los espermatozoides quedan en el interior de la cutícula vieja, y la hembra entonces ahí libera óvulos, y ahí se va a producir la fecundación. Ahí en el esquema que había, se veía dentro de la cutícula unos 3 huevos, creo. Pero el esperma, digamos, lo tiene que poner muy poquito antes, digamos, de que se produzca Sí, la poco, muda, si no claro, muere antes de que pueda. previo, sí, cercano a la muda. Ah, Bueno, silencio incómodo. ¿Qué dice acá? Ah, sí, se lo he puesto. En un documental mencionaban tardígrados sobre un cadáver en el desierto y le calculaban también cientos de años. Bueno, son datos que alguna vez veremos si se confirman o no. Bueno, entonces chicos, si no tienen dudas, nos estamos encontrando el jueves a las 1:30. Ya arrancamos con el teórico práctico y hay una seguidilla. Son 5, si no me equivoco, teóricos prácticos más que faltan. Sí. Y ya terminamos con la materia.